Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 18 de enero del año 2025. Vamos, como de costumbre, en 60 minutos a dar un repaso por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Bien, después de amplias negociaciones, meses de negociaciones, de presiones de naciones como Estados Unidos, Qatar, Egipto, Turquía, finalmente parece que se va a llegar a un alto al fuego en Gaza. Israel y Hamás pactaron un alto al fuego de 6 semanas y cuando yo digo parece es porque esto es temporal hasta ahora, 6 semanas, pero podría hacerse permanente. La noticia importante es que el mundo está hoy un poco más tranquilo porque por lo menos se ha pactado este acuerdo por 6 semanas, aunque hay que decirlo, luego de casi 47.000 muertos en esa zona de Medio Oriente. Acuerdo de una tregua en Gaza. Israel y Hamás lograron el miércoles un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y una liberación de rehenes en manos del movimiento islamista palestino, según anunció a la AFP una fuente cercana a las negociaciones indirectas que tuvieron lugar en Doha. A pocos días del regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca, las conversaciones indirectas se intensificaron para lograr una tregua que incluya la liberación de los rehenes que permanecen en el territorio palestino desde el ataque de Hamás contra el territorio israelí el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, pidieron el martes a todas las partes mostrar la flexibilidad necesaria para lograrlo. Según dos fuentes próximas a Hamás, en la primera fase del acuerdo de alto el fuego, se deberían liberar a 33 rehenes a cambio de 1 millar de palestinos detenidos por Israel. Serían liberados por grupos, empezando por los niños y las mujeres. Según la prensa israelí, Israel podría mantener una zona de contención de norte a sur de la Franja de Gaza durante la primera fase de la tregua. La segunda fase del pacto implicaría la liberación de los últimos rehenes, soldados varones, hombres en edad militar y los cuerpos de los rehenes asesinados, según el periódico Times of Israel. Lógicamente, este acuerdo no ha sido fácil. Primero, Hamás intentó variar algunos aspectos del acuerdo. Esto retrasó incluso la discusión en Israel, en el gobierno de Israel, pero finalmente, ayer viernes, el primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó que su gobierno, su gabinete, había alcanzado un acuerdo y que definitivamente, bueno, pues todo ha sido aprobado allá en Israel. El Gabinete de Seguridad israelí aprobó el viernes el acuerdo de tregua con Hamás en la Franja de Gaza. Según indicó la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el gabinete recomendó que el gobierno israelí dé ahora su visto bueno final tras revisar todos los aspectos políticos, de seguridad y humanitarios y entendiendo que el acuerdo propuesto sustenta la consecución de los objetivos de la guerra. El acuerdo anunciado esta semana por Qatar y Estados Unidos prevé en una primera fase de 6 semanas la liberación de 33 rehenes retenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos por Israel. La liberación de rehenes y prisioneros debería comenzar el próximo domingo, y el acuerdo debería poner fin a más de 15 meses de guerra entre Israel y Hamás. Vamos a Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, el actual presidente Joe Biden, ya en sus últimas horas en la Casa Blanca, pronunció un discurso de despedida al pueblo norteamericano y al mundo, un discurso en el que dijo haber entregado su corazón a ese país y declaró que Estados Unidos, luego de su paso por la Casa Blanca, es un país más próspero y más seguro.
El presidente Joe Biden instó el miércoles a los estadounidenses a ponerse en guardia contra la amenaza de lo que llamó una oligarquía, en clara alusión a Donald Trump y a los millonarios que lo secundan como Elon Musk. Dijo que se trata de la peligrosa concentración de poder en manos de muy pocas personas ultra ricas. Hoy en día está tomando forma en Estados Unidos una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia, que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicos y la oportunidad justa para que todos salgan adelante. El discurso a la nación de Biden fue muy sombrío y duró unos 15 minutos. El lunes el republicano Trump debe ser investido para un segundo mandato tras ganar las elecciones. El demócrata de 82 años advirtió sobre los peligros de un complejo militar industrial fuera de control y dijo estar igualmente preocupado por el posible auge de un complejo industrial tecnológico. Para Biden, la inteligencia artificial podría traer enormes beneficios, pero también plantea riesgos para la economía y la seguridad. Biden aseguró que la combinación de la inteligencia artificial y de una prensa libre, que a su parecer se está desmoronando, hace que la ciudadanía sea más vulnerable. Debemos asegurarnos de que la inteligencia artificial sea segura, confiable y buena para toda la humanidad. En la era de la inteligencia artificial es más importante que nunca que las personas gobiernen. Además, Biden protestó por lo que calificó una avalancha de desinformación. Otra advertencia que hizo fue por el cambio climático. Fuerzas poderosas quieren ejercer su influencia desenfrenada para eliminar las medidas que hemos tomado para abordar la crisis climática, para servir a sus propios intereses de poder y ganancias. Otra información de la Casa Blanca y las últimas horas de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Ayer viernes el presidente anunció la conmutación de las penas a 2.500 prisioneros que están en cárceles norteamericanas por delitos no violentos relacionados con el tema de las drogas. Y este viernes se anunció la decisión del presidente Joe Biden de conmutar las penas de cárcel de casi 2.500 personas condenadas por delitos de drogas no violentos. Esto ocurre en la recta final de su mandato. Su propósito es anular penas de prisión que consideraba excesivamente duras. Con este anuncio, Biden bate el récord presidencial de indultos y conmutaciones individuales hechas por un presidente en la historia del país. Hablábamos de Biden, que ya sale de la Casa Blanca, y entonces Washington se prepara para recibir el lunes otra vez el retorno impresionante después de un triunfo que casi nadie se lo imaginaba hace un par de años. Donald Trump retorna a la Casa Blanca, ahora como el presidente número 47 de ese país. Todo está listo en Washington para esa ceremonia que se espera sea extraordinaria. Habrá estrictas medidas de seguridad y por supuesto habrá también invitados especiales, sobre todo algunos mandatarios latinoamericanos y europeos que de alguna manera comparten la visión política de Donald Trump. En Washington D.C., las vallas y barricadas ya están listas. The men and women of the Metropolitan Police Department. Y los hombres y mujeres de la Policía Metropolitana ya están preparados, dice la jefa del departamento. Salvaguardar la seguridad durante la toma de posesión es una tarea para la cual llevan meses preparándose, constantemente monitoreando amenazas. We are not currently tracking. El FBI dice por ahora no hay ninguna amenaza creíble en contra de la ceremonia. Presentes en el evento estarán todos los expresidentes vivos de la nación, dignatarios extranjeros, celebridades, cientos de miles de espectadores y los dueños de las compañías de tecnología más grandes del mundo. Mientras más personas controversiales hay, van a haber más protestantes, o sea, van a haber más protestas, van a tener más oficiales en Capitolio para tratar de uno minimizar cualquier cosa que pueda pasar. Decenas de miles de agentes federales, estatales, policía local y militares protegerán la ceremonia por tierra y aire. The biggest threat. Las autoridades dicen el peligro siguen siendo los llamados lobos solitarios. Tan solo la semana pasada, durante el funeral del expresidente Jimmy Carter,
Las autoridades detuvieron a 2 lobos solitarios que llegaron al Capitolio. Uno cargaba cuchillos y un machete, y el otro trató de interrumpir el funeral. El intento de asesinato del presidente electo Donald Trump durante el verano pasado sigue siendo un recordatorio de que no pueden bajar la guardia. Primera vez en 40 años, la ceremonia de investidura presidencial se celebrará en un recinto cerrado. El severo frío que azota por estos días a Washington hizo que se tomaran medidas nuevas para preservar la salud de los asistentes a la ceremonia, que se trasladará a la rotonda del Capitolio. Se espera que este lunes las temperaturas ronden los -7 grados Celsius, con una sensación térmica aún más baja. Además, la tradicional parada presidencial se reubicará en el estadio Capital One, donde los seguidores podrán ver la ceremonia en pantallas gigantes. Siguen en el Senado de los Estados Unidos la audiencia para confirmar a funcionarios que ha propuesto Donald Trump para que formen parte de su próximo gabinete. Algunos están siendo muy cuestionados, pero hay uno que sí está seguro, casi seguro, que es Marco Rubio. Ya fue entrevistado por el Senado. La impresión que dejó fue muy positiva entre los senadores que le cuestionaron, y prácticamente ya tiene puesta la ropa como próximo secretario de Estado de ese país. Marco Rubio, elegido por Donald Trump como jefe de la diplomacia de su futuro gobierno, compareció el miércoles ante el Senado de Estados Unidos. Durante la audiencia, el político de Florida se enfocó en China, al que calificó como el adversario más peligroso de su país. Si seguimos en el camino en el que estamos ahora, en menos de 10 años, prácticamente todo lo que nos importa en la vida dependerá de si China nos permitirá tenerlo o no. Desde los medicamentos para la presión arterial que tomamos hasta las películas que podemos ver, y todo lo demás dependeremos de China. Los dichos de Rubio fueron fustigados el jueves por China, que pidió a Estados Unidos poner fin a los ataques infundados y a las campañas de desprestigio. El republicano también se refirió al futuro del conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta guerra tiene que terminar y creo que esa debería ser la política oficial de Estados Unidos. ¿Cómo será ese plan maestro? Va a ser un trabajo arduo, no será una tarea fácil, va a requerir una diplomacia audaz. Mi esperanza es que pueda comenzar con algún alto el fuego. De ser confirmado en el cargo, Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, se convertiría en el primer hispano al frente de la diplomacia estadounidense. Sobre América Latina, Rubio dijo que Venezuela está siendo gobernada por una organización de narcotráfico y que Cuba se está desmoronando literalmente tanto a nivel generacional como económicamente. También expresó preocupación por Nicaragua porque, según él, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, decidieron enmendar la Constitución para crear una dinastía familiar. La Constitución estadounidense exige que los nombramientos de ministros y otros altos cargos sean confirmados por una votación en el Senado después de una audiencia en la comisión competente para el puesto. Hay alto al fuego en el Medio Oriente, en Gaza, pero lo mismo no acaba de ocurrir allá en Ucrania y esa guerra entre Rusia y Ucrania. Mark Rutte, el jefe de la OTAN, dice que la seguridad de la OTAN o de Europa está en juego y que la guerra de Rusia con Ucrania continúa. Las naciones hostiles rusas contra nuestros propios países se están acelerando con ciberataques, intentos de asesinato, actos de sabotaje y mucho más, advirtió el jefe de la OTAN. Los ministros de defensa de más de 20 miembros de la OTAN se reúnen estos días en Bruselas para debatir sobre seguridad y los próximos desafíos para la alianza. El jefe de la OTAN ha inaugurado la sesión de 2 días con un objetivo claro: cambiar a una mentalidad de guerra. To prevent war, we need to prepare for it. It's time to shift to a wartime mindset. And this means we need to make our defenses even stronger by spending more on defense, producing more, and better defense capabilities. Russia is hard at work to try to weaken our democracies and chip away at our freedom. And it is not alone. It has China, North Korea, and Iran by its side. Rutte también ha advertido a los miembros de la alianza que el futuro de Europa está en juego y la OTAN debe hacer todo lo posible para mantener a la gente a salvo en medio de las crecientes amenazas a la seguridad europea.
En Corea del Sur continúa la crisis política. Fue arrestado finalmente el presidente Yoon Suk-yeol, pero este se niega a declarar ante los interrogatorios que le están practicando las autoridades de ese país asiático. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue arrestado el miércoles después de que cientos de agentes policiales y anticorrupción accedieran a su residencia donde llevaba trincherado desde la imposición en diciembre de una controvertida ley marcial. El dirigente conservador sumió a la democracia asiática en su peor crisis en décadas al suspender el orden civil y enviar a los soldados a la Asamblea Nacional en la noche del 3 de diciembre, aunque derogó la medida horas después. Suspendido por una moción de destitución del Parlamento, Yoon también era objeto de una investigación por insurrección que lo ha llevado a convertirse en el primer presidente del país en ser arrestado durante su mandato. Cientos de agentes de la policía y de la Oficina de Investigación de la Corrupción allanaron el miércoles temprano la residencia de Yoon en Seúl, protegida por miles de partidarios y por su fiel guardia presidencial, que había impedido el primer arresto el 3 de enero. Después de horas de tensión, un abogado del presidente anunció que éste había decidido comparecer personalmente ante los investigadores. A los pocos minutos anunciaron su detención. El dirigente conservador afirmó que había decidido acatar la orden de detención para evitar cualquier desafortunado baño de sangre. Luego salió en un convoy policial e ingresó poco después en las oficinas de la agencia anticorrupción. 저는 오늘 이들이 Hoy, al ver a estos individuos invadiendo la zona de seguridad, utilizando equipos de extinción de incendios, decidí cumplir con la solicitud de la Oficina de Investigación de la Corrupción de una comparecencia voluntaria, a pesar de ser una investigación ilegal, para evitar incidentes desafortunados y violentos. En México, venimos ahora a la América Latina, México, América del Norte. La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, ha informado que pedirá información al presidente Donald Trump una vez se posicione en el cargo sobre cómo se practicó el arresto de Ismael El Mayo Zambada, ese narcotraficante, cabecilla del cartel de Sinaloa, que se montó en un avión en México para ir a un aeródromo dentro de ese mismo país, pero terminó en un aeropuerto en Texas, donde fue puesto bajo arresto por autoridades norteamericanas. La presidenta mexicana quiere ahora que el presidente Trump le explique cómo fue que ocurrió todo eso. Y cuando llegue el presidente Trump, se la vamos a solicitar también. Porque es algo que tienen que aclarar. Y la propia Fiscalía General de la República tiene sus investigaciones. Pero esa información es indispensable que se dé completa. ¿Cuál fue la participación de las agencias? ¿Qué agencias en esta detención? ¿Cómo es que se dio? Todo esto es indispensable conocerlo. Hablando del Mayo Zambada, ayer Proceso publicó una entrevista que le dio el Mayo Zambada, semanas antes de ser trasladado a Estados Unidos, a María Scherer, a la periodista María Scherer, que es hija de Julio Scherer, quien también entrevistó en su momento al Mayo Zambada. Esta entrevista habría ocurrido 15 días antes de que él fuera detenido. En este texto, María narra que Zambada habló poco del narcotráfico, que respondía con evasivas al respecto, le negó estar detrás de la producción de fentanilo, incluso reconoció que los balazos eran peligrosos. En referencia a la política de abrazos no balazos de la Cuarta Transformación, también reconoció que había autoridades o que hay autoridades de los 3 niveles de gobierno coludidos con el narco. Entre lo que llamó la atención de este texto de María Scherer está un cuadro que el Mayo tiene en un altar dedicado a personas que él aprecia. Se trata de una pintura basada en la fotografía que se tomó con Julio Scherer en el 2010, precisamente de la entrevista que le dio y que fue portada de Proceso en ese momento. La Argentina de Javier Milei, que vivió una inflación extraordinaria, la más alta en todo el continente latinoamericano durante mucho tiempo, bueno, pues ahí con las políticas económicas que ha implementado el presidente Milei, la cosa ha comenzado a cotejarse, 117.8% la inflación en Argentina a este momento, pero definitivamente unos 94 puntos porcentuales más baja que el año anterior.
que fue del 2,7%, lo que ha llevado a que la inflación de todo el año 2024 se ubicase en el 117,8%. Hoy la información fue dada a conocer de manera oficial por el INDEC, que como vemos en pantalla arrojó para el mes de diciembre un aumento de los precios del 2,7%, siendo el rubro vivienda, combustibles, gas, electricidad el que tuvo mayor incidencia, porque ese rubro aumentó más del 5%. Y en cuanto a alimentos y bebidas, fue en todas las regiones lo que más incidió en la inflación final, con un aumento del 2,2%. Argentina entonces cierra el año 2024 con una inflación anual del 117,8%, una reducción del 80% si comparamos este mismo indicador con el año 2023. Venezuela y la crisis política en Venezuela. Nicolás Maduro sigue en el Palacio de Miraflores, se juramentó como presidente de ese país, pero Edmundo González Urrutia, que estuvo aquí en República Dominicana, luego fue a Guatemala, luego fue a Costa Rica y allí recibió apoyo y reconocimiento de los gobiernos de estos países, pero ahora el presidente Donald Trump lo ha invitado para que asista a su acto de toma de posesión el próximo lunes allá en Washington. Y eso significa, eso manda un mensaje por parte del nuevo gobierno de los Estados Unidos sobre cuál va a ser su acercamiento con respecto a Venezuela y la situación en ese país. Edmundo González Urrutia, a quien Estados Unidos considera el presidente electo de Venezuela, asistirá a la investidura de Donald Trump el lunes. En un comunicado de la oposición venezolana difundido el jueves, se lee: Estados Unidos, gran aliado de la causa democrática de Venezuela, invitó al legítimo presidente del país a la investidura de Trump. Tras confirmar su asistencia, se prevé que González Urrutia se reúne el fin de semana en Washington con miembros de la nueva administración de Trump. Hace 2 semanas fue recibido en la Casa Blanca por el presidente saliente Joe Biden, representantes del Congreso y algunos integrantes de la futura administración. González Urrutia, que recibió asilo en España y que está en Costa Rica como parte de una gira internacional, acusó el jueves a Maduro de permitir la intervención en Venezuela de mafias y dictaduras de todo orden. Por esta y tantas razones, el régimen que hoy preside Nicolás Maduro constituye una amenaza regional que como tal debe ser asumida por todas las democracias de Iberoamérica. Acompañado del presidente costarricense Rodrigo Chávez, el opositor de 75 años calificó al gobierno venezolano de autocrático y expoliador de riquezas del país. Venezuela cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Venezuela está tomada por carteles de la droga, por movimientos guerrilleros, por gente de los más reacios antivalores. Así que nosotros vamos a continuar predicando lo que fue nuestro lema en la campaña de una transición en paz y en democracia. Edmundo González Urrutia, Javier Milei, Bukele, Nayib Bukele de El Salvador y Daniel Noboa de Ecuador estarán en la toma de posesión de Donald Trump. Otro que fue invitado pero que no podrá viajar será Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, porque la justicia de ese país le ha impedido que salga del territorio brasileño. La Corte Suprema de Brasil negó el jueves un pedido del expresidente Jair Bolsonaro para viajar a la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos el lunes. El juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal fundamentó su dictamen en que existe posibilidad de intento de fuga por parte del exmandatario. La policía prohibió salir del país a Bolsonaro y retuvo su pasaporte en febrero pasado en el marco de una investigación por supuestamente planear un golpe de Estado para impedir que Luis Ignacio Lula da Silva asumiera la presidencia en enero de 2023. Los abogados del exmandatario habían pedido la devolución puntual del pasaporte bajo el argumento de que Bolsonaro fue invitado a la ceremonia de asunción el 20 de enero en Washington, pero Moraes consideró que la defensa no presentó documentación probatoria suficiente sobre la invitación.
Bolsonaro señaló en un comunicado en la red social X que la negativa de Moraes de autorizar su viaje disminuye la posición de Brasil en el escenario mundial y envía un mensaje preocupante sobre el estado de la democracia y la justicia en el país suramericano. Además dijo que era otro ejemplo más del uso continuado del lawfare en su contra. La defensa del exmandatario recurrió a la decisión de Moraes, según un documento judicial enviado a la AFP. Bolsonaro dijo el jueves al canal de YouTube de la revista Oeste que su esposa Michelle viajará a la investidura en Estados Unidos, donde tendrá un tratamiento especial por su vieja amistad con Trump, con quien ha comparado varias veces su biografía y trayectoria política. En una de esas medidas que ha estado implementando el presidente de los Estados Unidos en sus últimas semanas, días en la Casa Blanca, Joe Biden eliminó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, mientras que el gobierno cubano, puso en libertad al opositor José Daniel Ferrer, uno de los principales opositores al régimen cubano. Estaba encarcelado por aquellas protestas del 2021. Otra cantidad de reclusos fue puesta también en libertad. Hablan de hasta 533 presos políticos cubanos que fueron liberados. Un total de 127 prisioneros recuperaron su libertad entre miércoles y jueves en Cuba. Según el Tribunal Supremo Popular, 121 fueron por libertad condicional y 6 por licencia extrapenal, un permiso de salida anticipada que conceden los tribunales principalmente por razones de salud. Las liberaciones se dan luego de que Washington retirara a la isla de su lista de países patrocinadores del terrorismo y de que Cuba se comprometiera a liberar a 553 presos. La mayoría de los excarcelados son manifestantes que fueron detenidos por haber participado en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021. Gracias a que me dieron esta oportunidad nueva en la vida. Tener un nuevo comienzo. Entre los 127 liberados está el opositor José Daniel Ferrer, de 54 años, un tenaz defensor de la lucha no violenta para alcanzar cambios democráticos en la isla y que ni en prisión dejó de desafiar al gobierno comunista. Declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, Ferrer pasó al menos una docena de años en la cárcel, pero nunca aceptó marcharse al exilio. Poco después de ser liberado, en declaraciones a la radio anticastrista Martín Noticias, basada en Miami, Ferrer llamó a los cubanos a no tener miedo en enfrentarse al gobierno comunista, porque cada vez está más asustado y más débil. Según cifras oficiales, unos 500 cubanos fueron condenados a hasta 25 años de cárcel por participar en protestas para pedir más libertades y mejoras económicas, pero organizaciones de derechos humanos y la Embajada de Estados Unidos en la isla contabilizan hasta 1000. Algunos ya fueron liberados después de cumplir sus penas. Cuba niega la existencia de presos políticos y acusa a los opositores de ser mercenarios de Estados Unidos. Vamos a Perú. Keiko Fujimori, la líder política peruana, hija del fallecido presidente Alberto Fujimori, pues el juicio que se llevaba a cabo en su contra ha sido anulado por los tribunales de ese país. Juicio por cargos de lavado de activos, investigación de la Fiscalía que se inició en el año 2017 dentro del marco de la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Un tribunal peruano anuló el lunes el juicio por lavado de activos contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori en el marco del escándalo de Odebrecht y ordenó reiniciar el proceso. Según el tercer tribunal colegiado penal nacional, existen inconsistencias y falta de objetividad en las acusaciones presentadas por el Ministerio Público contra los imputados. Keiko está acusada de lavado de activos y crimen organizado, obstrucción de la justicia, así como declaración falsa en un procedimiento administrativo por supuestamente recibir $1.200.000 ilegalmente del gigante brasileño de la construcción Odebrecht para las campañas de 2011 y 2016. Fujimori, líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha de Perú, por el cual se postuló 3 veces a la presidencia, siempre proclamó su inocencia. El juicio a la hija del expresidente Alberto Fujimori y más de 40 acusados vinculados a su partido Fuerza Popular había comenzado el 1 de julio de 2024 en medio de gran expectativa mediática.
Aunque en 2011 y 2016 estaban permitidos los aportes a las campañas por parte de empresas extranjeras, el Ministerio Público la procesó por no haber declarado el ingreso de dinero de Odebrecht. La defensa de la excandidata alega que el dinero por el que pretenden sancionar a Fujimori es de origen lícito, por lo que no es lavado de activos. Vamos a terminar nuestro recorrido internacional en el vecino Haití, que sigue sumido en la violencia. Prácticamente está Haití en medio de la ingobernabilidad total. Ese tema fue tocado en la audiencia de confirmación del próximo secretario general de los Estados Unidos, Marco Rubio, y él se refirió a la situación en Haití y, entre otras cosas, dijo que esa situación estaba afectando, estaba amenazando la estabilidad de la República Dominicana. Crisis en Haití amenaza con desestabilizar a República Dominicana, según Marco Rubio. El futuro jefe del Departamento de Estado defendió su nominación al cargo este miércoles ante los miembros del comité al que una vez perteneció. El nominado del presidente electo Donald Trump para dirigir la diplomacia estadounidense, Marco Rubio descartó durante su audiencia de confirmación que una intervención de Estados Unidos no será la solución para devolver la seguridad en el atribulado Haití, cuya situación, según dijo, también representa una amenaza para desestabilizar a la República Dominicana. No creo que nadie pueda decirte que tiene un plan maestro para arreglar eso de la noche a la mañana, dijo Rubio sobre Haití. Creo que comienza con estabilidad y seguridad, hay que establecer una seguridad de base, y no va a provenir de una intervención militar de Estados Unidos, por lo tanto, en la medida en que podamos, alentar a los socios extranjeros, e incluiría a los socios extranjeros en el hemisferio occidental, que deberían contribuir a este esfuerzo para proporcionar algún nivel de estabilidad y seguridad en Haití, agregó sobre cómo abordaría el problema haitiano, un jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Un acuerdo que pretende sellar 2 décadas de alianza estratégica. El presidente iraní Masoud Pezeshkian aterrizó en Moscú para dirigirse directamente al centro de mando de su homólogo, Vladimir Putin. Sobre la mesa el documento que cierra una asociación que abarca todos los niveles. No solo tendremos la oportunidad de discutir todas las áreas de nuestra cooperación, sino que también firmaremos un importante acuerdo básico entre Rusia e Irán. Una asociación que entre muchas áreas pone énfasis en defensa. Mientras Teherán ha mostrado interés por los misiles de fabricación rusa S-400, Moscú ha estado utilizando drones y misiles de corto alcance vendidos por Irán. El país persa lo niega, pero el trato no se limita solamente al intercambio de material bélico. El emblemático proyecto conjunto de Rosatom para la construcción de 2 nuevas unidades de la central nuclear de Bushehr sigue adelante. Su ejecución contribuirá sin duda de forma significativa a reforzar la seguridad energética de Irán. Pezeshkian, por su parte, resaltó la parte económica. El tratado de asociación que se ha firmado hoy abre un nuevo capítulo en las relaciones entre Irán y Rusia en todas las esferas, especialmente en la colaboración comercial y económica. Confío en que este tratado, que se ha elaborado sobre la base de áreas de interés mutuo, creará nuevas áreas para la expansión de nuevos y brillantes horizontes en la colaboración entre Rusia e Irán. Una firma que fortalece las ya estrechas relaciones entre Moscú y Teherán. Nos vamos a la pausa. Retornamos enseguida en el plano nacional. Retornamos, gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 18 de enero del año 2025. Vamos a comenzar con el caso Pantera 7, que se dilucida ahora en los tribunales de la República Dominicana. Este es el caso que tiene que ver con la incautación de casi 10 toneladas de droga en el muelle multimodal Caucedo. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo aplazó para el 24 de enero el conocimiento de la medida de coerción contra los implicados en el caso Pantera 7. De socializar con sus clientes para defenderlos frente al tribunal, lo que motivó el aplazamiento de la audiencia, entre otros motivos. Y autorizó a que se nos habilite un espacio para nosotros poder socializar la defensa técnica con la defensa material con los imputados. Nelson Neftalí tiene una función específica, yo le dije a ustedes en otra ocasión,
pero el Ministerio Público dice que por el hecho de él decirle a un empleado, mira, esos contenedores, todos esos contenedores tienen que moverlo para acá, una función normal, como empleado y como encargado de un área. Es por eso que el Ministerio Público lo tiene aquí en este proceso. Entonces la empresa va a tener que venir al proceso y nosotros lo vamos a incluir como interviniente forzoso en la próxima zona. Aunque se entregó una octava persona implicada en el caso el pasado lunes, la Fiscalía aún no precisa su identidad ni si le solicitará medida de coerción, al igual que el grupo que fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad con agentes de la DNCD y la unidad de traslado de alto riesgo de la Procuraduría. La persona que se entregó todavía no se ha decidido si le presentan medida o no, por lo tanto no voy a referirme a él. Mientras los familiares de algunos encartados exigieron su libertad en las afueras del tribunal, otras defensas volvieron a denunciar irregularidades en el proceso. Nos vamos al Palacio Nacional con el Consejo Nacional de la Magistratura, que en su segunda reunión en días recientes acaba de aprobar el reglamento para la escogencia de un nuevo Procurador General de la República, así como de los procuradores adjuntos. La escogencia del nuevo procurador o procuradora general de la República está cada vez más cerca. El órgano que ahora está habilitado constitucionalmente para refrendar o no la propuesta del Ejecutivo ya aprobó la adecuación del reglamento para esos fines con la nueva ley del Consejo Nacional de la Magistratura. De acuerdo al consultor jurídico Antoliano Peralta, el nuevo texto del reglamento pasará a consulta pública por 20 días. Dejado en consulta pública por 20 días, el plazo de la consulta pública vence a mediados de febrero. Adelantó que en el reglamento se integra la nueva composición del Consejo, la función de validar al procurador los requisitos y procedimientos de evaluación que serán en audiencia privada. El reglamento establece algunos requisitos que debe cumplir la persona que va a ser presentada como candidato a procurador. Establece que solo en caso de que el Consejo considere que debe oírlo, pero nunca será una audiencia pública como con los jueces. Vamos a hablar ahora un poco de turismo, que a propósito la República Dominicana va con una gran delegación otra vez a Fitur 2025, esa gran feria turística allá en Madrid, España, y llega la República Dominicana con cifras muy alentadoras y que demuestran el potencial del turismo y del crecimiento turístico en la República Dominicana. Este país, de acuerdo con una información servida por el ministro de Turismo, David Collado, en esta semana, concluyó el periodo enero-diciembre del 2024 con más de 11.172.000 visitantes extranjeros, más de 8 millones por la vía aérea y casi 3 millones a través de los cruceros que tocan los diferentes puertos de la República Dominicana. El aeropuerto de Punta Cana movió casi 5 millones de turistas y felicito al aeropuerto de Punta Cana por esto. 8% más que el 23, 21% más que el 22 y 41% más que el año 2019 prepandemia. El aeropuerto de las Américas 2 millones, el Cibao 900, Puerto Plata 420.000 y como bien expliqué, la Romana perdió todo el mercado europeo, que era el aeropuerto que se dedicaba a mercadear, a buscar y a hacer los acuerdos, pero ya vamos mejorando, vamos abriendo. ¿Qué hicimos? Vimos el tema del costo de los combustibles, vimos el tema de la inflación en Europa y jugamos a apostar al mercado de Latinoamérica y aquí están los resultados. 35.7 crecimos en Argentina y un mercado que está muy cerca de nosotros, pero que no estaba tan bien gerenciado, es Puerto Rico y vemos el crecimiento de un 9.9%. Vamos a una nueva pausa comercial, retornamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver un reporte sobre lo que comentábamos anteriormente, el agradecimiento del presidente de la República, Luis Abinader, al próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, por las palabras que no solo con el tema haitiano, sino en otros ámbitos como el tema también de la economía, el crecimiento económico dominicano y el crecimiento y la solidificación del sector turismo en la República Dominicana, pues el secretario de Estado o próximo secretario de Estado expresó palabras muy importantes ante el Congreso de los Estados Unidos en reconocimiento al país y esto, por supuesto, fue agradecido por el presidente Luis Abinader.
Enfrentar con resiliencia y responsabilidad los desafíos que representa la crisis haitiana. El presidente Abinader le agradeció en su cuenta de X. Agradezco a Marco Rubio por su positiva mención de República Dominicana durante su audiencia ante el Senado de Estados Unidos, así como por su comentario sobre la presión que recibe República Dominicana y la región por la situación de violencia en Haití. Abinader también puntualizó que es esencial encontrar una solución colectiva al tema haitiano. Vamos a regresar al Palacio Nacional, la semanal del pasado lunes, donde el tema central fue la incautación de 9.8 toneladas de cocaína en el muelle multimodal Caucedo. Allí estuvo invitado por el presidente de la República para hacer una exposición, informar al país sobre cómo transcurrió toda aquella operación. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante Cabrera Ulloa, Manuel Cabrera Ulloa, definitivamente dijo que esa droga había estado ya en la República Dominicana. Básicamente hizo una descripción en la que quedó claro que fueron varios cargamentos que se consolidaron en la República Dominicana, se llevaron a un solo almacén y de ahí se trató entonces de introducirla al muelle multimodal Caucedo para enviarla a Bélgica. Pero vamos a mirar, vamos a escuchar al presidente Abinader hablar del tema, pero también al director nacional de control de drogas sobre cómo ocurrió todo este intento. Imputados del caso aquí deberán ser presentados ante un juez. Nos hemos tomado todo el tiempo porque el objetivo no es atropellar ni hacer las cosas apresuradas. Es el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, José Manuel Cabrera Ulloa, quien explica lo complejo del caso. Inicia el proceso de investigación a lo inverso. ¿Qué significa eso? Que tenemos que rastrear el movimiento del camión que, según los videos del puerto, introdujo la sustancia. Entre los apresados está Nelson Neftalí Mercedes Lugo, quien trabaja en el área operativa del puerto multimodal Caucedo. Se maneja lo que es prácticamente cargar un contenedor y colocarlo ya. Esa es la parte del no una función de tener acceso al contenido, sino de evidentemente colocarlo en un tráiler, en un remolque, en algo así. No voy a emitir declaraciones en torno a este proceso, porque es un proceso dirigido por la magistrada Jenny Berenice Rivas, en el que nosotros simplemente participamos como fiscal por orden. Vamos a terminar con un evento un tanto extraordinario que asustó muchísimo a mucha gente aquí en República Dominicana el pasado jueves. Sucede que la empresa SpaceX del señor Elon Musk, ese magnate de la tecnología que ahora es uno de los hombres más cercanos y de más confianza del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, e incluso se gastó cientos de millones de dólares para que Donald Trump ganara las elecciones. Bueno, su empresa lanzó al espacio el pasado jueves el cohete Starship, el que es el cohete más grande del mundo, o era el cohete más grande del mundo, pero aparentemente algo falló ahí, la nave explotó y parte de los fragmentos fueron visibles aquí en los cielos de la República Dominicana. Mucha gente se asustó, una cantidad de videos se esparcieron inmediatamente en las redes sociales. Vamos a ver este evento y también las explicaciones sobre qué ocurrió de acuerdo con lo expresado por el señor Elon Musk, que dio una explicación de qué exactamente pasó para que esta aeronave explotara y que sus restos se vieran, no solo en República Dominicana, sino en otras partes del mundo. Kiss explotó durante un vuelo de prueba mientras transitaba por el Atlántico, al norte de la provincia dominicana de Montecristi. El lanzamiento se había realizado desde las instalaciones de Boca Chica en Texas, Estados Unidos, como parte de las pruebas programadas para este innovador vehículo espacial diseñado para misiones interplanetarias. Tras la explosión,
Los escombros de la nave cayeron sobre aguas internacionales en la región marina cercana a Montecristi sin que se reportaran daños a personas o estructuras en territorio dominicano. Hasta el momento la empresa no ha publicado detalles oficiales sobre las causas de ese incidente y se ha limitado a informar que la nave espacial Starship sufrió un desmontaje rápido e imprevisto durante su ascenso. Los equipos seguirán revisando los datos de la prueba de vuelo de hoy para comprender mejor la causa, han agregado. El éxito depende de lo que aprendamos, han dicho ellos, y el vuelo de hoy nos ayudará a mejorar la fiabilidad de la nave espacial Starship. En República Dominicana circulan profusamente imágenes de una extensa estela iluminada, vista y grabada con celulares por personas en la zona de Montecristi. Miren ustedes justamente cómo se aprecia en pantalla. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Reporte especial con Rosendo Tavares. Regresa el próximo sábado, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana.